La historia del rey Salomón, es mucho más que un simple relato antiguo. Es en realidad una lección increíble sobre el poder de la sabiduría, la gloria de un reino en su punto más alto y, quizá lo más importante, sobre lo frágil que puede ser el corazón humano. Vamos a desglosar juntos esta vida, que está llena de luces y de sombras, para ver qué nos puede enseñar hoy en día. Pensemos en esto un segundo. Si se nos diera la oportunidad de pedir lo que sea, ¿qué elegiríamos? ¿Riqueza? ¿Poder? ¿Larga vida? La respuesta de Salomón a esta misma pregunta no solo marcó el inicio de su reinado, sino que lo puso en una categoría completamente diferente a la de cualquier otro líder de la historia. Y su elección fue sorprendente. En lugar de pedir victorias militares o tesoros sin fin, pidió un corazón sabio. Una petición tan humilde, tan enfocada en servir a los demás, que agradó a Dios de una manera increíble. Y ese fue el comienzo de una era dorada. Y esta petición es literalmente la base de todo. El primer capítulo de su historia no trata de una búsqueda de poder, sino de algo mucho, mucho más profundo. La búsqueda de discernimiento. Ojo, y esto es clave que lo entendamos bien. La sabiduría de Salomón no era simplemente ser listo o inteligente, no. Era un don espiritual, una capacidad casi sobrenatural para ver la verdad de Dios en las situaciones más enredadas de la vida. Era, en pocas palabras, tener una conexión directa con la perspectiva divina. Y esta historia, es el ejemplo perfecto de esa sabiduría en acción. No se basó en una ley fría o en tecnicismos, no, usó su discernimiento para tocar la fibra más sensible, el amor de una madre. Y así reveló la verdad de una manera que dejó a todo el reino con la boca abierta. Fue justo ese momento el que cementó su reputación como el hombre más sabio del mundo. Con esa base de sabiduría se construyó un reino legendario. La visión de Salomón no solo trajo justicia, sino que llevó a Israel a su máximo, a su pico más alto en cultura, política y economía. Pero su sabiduría no se quedó encerrada en el palacio. Para nada, se convirtió en lo que hoy conocemos como la literatura sapiencial. Escritos que han guiado a la gente por siglos. En Proverbios encontramos consejos súper prácticos para el día a día. En Eclesiastés, una reflexión filosófica brutal sobre el propósito de todo. Y en el Cantar de los Cantares, una oda al amor. Salomón fue, de verdad, un maestro del alma humana. Y el símbolo máximo, la joya de la corona de esta era dorada, fue, sin duda alguna, el templo. Pero no era solo un edificio impresionante, era la manifestación física del deseo de un pueblo por tener un punto de encuentro con lo divino. Era literalmente un puente entre el cielo y la tierra. Y su fama, como era de esperarse, cruzó fronteras. El testimonio de la reina de Sabá, que era una gobernante superpoderosa, nos muestra el impacto global que tuvo su reino. Ella vino para poner a prueba su sabiduría y se fue maravillada, reconociendo que lo que había visto superaba por mucho cualquier leyenda que hubiera escuchado. Pero como en toda gran historia, siempre hay un punto de inflexión. Y, escondidas en medio de tanto esplendor y tanta abundancia, las semillas de la caída ya estaban empezando a germinar. Aquí es donde la historia da un giro realmente dramático. Y aquí está la gran ironía de todo. La causa de su caída vino, precisamente, de la misma fuente de su éxito. Esas alianzas políticas que se sellaban con matrimonios con princesas de otras naciones trajeron paz y poder, pero también trajeron sus costumbres y, lo que fue fatal, trajeron a sus dioses. Y esto introdujo la idolatría, que era visto como la peor traición posible al pacto que unía a su nación. El contraste es impactante. El mismo hombre que levantó el templo a Dios terminó construyendo altares para ídolos. El rey que pidió un corazón para entender, al final permitió que su propio corazón se dividiera. Es un recordatorio tremendo de cómo la devoción, incluso la más sincera, puede irse desgastando poco a poco. La Escritura es muy clara en esto. No fue un colapso de un día para otro, sino un desvío lento o gradual. Con el paso del tiempo, la comodidad, las influencias externas, todo eso fue apagando poco a poco ese fuego de devoción inicial que lo había hecho tan grande. Esto nos lleva a la reflexión final. Un Salomón ya anciano, mirando hacia atrás, poniendo en la balanza una vida de extremos, la sabiduría más grande, la mayor riqueza y, al final de todo, un profundo vacío espiritual. Esta es probablemente una de las frases más famosas de toda la literatura, y captura perfectamente su desilusión. Después de haberlo probado todo, pero de verdad todo, sabiduría, placeres, proyectos, riquezas, llega a una conclusión que es devastadora. Si no hay un propósito más grande, nada de eso tiene sentido.
El libro de Eclesiastés es, básicamente, su testamento espiritual. Es una confesión brutalmente honesta, donde admite que todas las búsquedas humanas, por más nobles o grandiosas que parezcan, al final se quedan cortas. Simplemente no logran llenar ese vacío del alma. Pero no termina en desesperación, ¿eh? Después de un viaje larguísimo y lleno de desvíos, regresa al punto de partida. Su conclusión es que la verdadera plenitud se encuentra simplemente en una relación de reverencia y obediencia con el Creador. Así de simple y así de profundo. Entonces, ¿qué nos queda de esta vida tan compleja? El legado eterno del Rey más sabio nos sirve tanto de advertencia como de enseñanza. Podríamos resumirlo en 3 verdades clave. Primero, la verdadera sabiduría no viene del intelecto, sino de un espíritu conectado. Segundo, el éxito y las bendiciones también son una prueba que exige estar siempre alerta para no perder el norte. Y tercero, la lección más importante, que al final de cualquier camino, la respuesta siempre es volver al origen, volver a Dios. La historia de Salomón es universal porque es profundamente humana. Es la historia de alguien que lo alcanzó absolutamente todo, que tropezó feo y que en su vejez descubrió la única verdad que de verdad importa. Su vida nos enseña que la plenitud no está en lo que tenemos, sino en quienes elegimos ser. Y para cerrar, quedémonos con esta idea. El legado de Salomón es una advertencia, pero también es una esperanza. Nos recuerda que la mente más brillante, si no tiene un corazón conectado a su fuente, con el tiempo, se apaga. Pero un alma humilde, guiada por el Espíritu, tiene una luz que nunca se extingue.